Buenas tardes a todos, un nuevo vivo. El día de hoy empezamos. En Nada en tu vida pasa por casualidad. Este ciclo de vivos que empezamos hace un tiempo ya con nuestra compañera Daniela Vanega, quien estoy a punto de invitar. Invitada muy especial, como todos ellos, que es, ahora la vamos a invitar, a ver si, ahí está Beri. Hola, hola. Hola, hola Dani, estoy viendo ahí invitar a Vero, a ver si me manda solicitud o la puedo invitar. Espera, que estoy con... Sí, sí, sí. Ahí está, Tranqui. ya está. Bueno, Nos bien. acomodamos. Ahí ¿Me está. escuchás bien? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Yo perfecta, te veo, te escucho, perfecto. Hola, Hola, hola. Vero. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Primero presentate. Que, Bueno, para los que no me conocen, soy Verónica Pacino, soy consultora en bioexistencia consciente y estoy certificada en economía. qué bueno, Vero, qué bueno. Te agradezco porque la verdad es que no nos conocemos mucho, si bien he visto mucho de tus vivos y creo que Dani también, pero como no nos conocemos, está buenísimo esto de presentarnos y saber un poquito más de vos. Te contamos Bueno, también que nosotros estamos haciendo este ciclo con Dani ya desde hace un tiempo, que se llama Nada en tu vida pasa por casualidad. Y bueno, no sé qué pasó con una luz acá en casa, bueno, dejémoslo así. Así que, bueno, feliz de tenerte, la verdad que, de gracias, que gracias por la invitación. por supuesto que bienvenida y que nos puedas contar cosas tuyas y contarte que, bueno, nosotros estamos como en una segunda temporada, que digo yo siempre, porque, bueno, tuvimos una interrupción en el medio con el tema de los vivos, por el algoritmo de Instagram y todas esas cosas que ya las contamos varias veces, pero en esta nueva temporada estamos como queriendo proponer nuevos temas y este que propusiste vos, que es las emociones crean síntomas, me encantó. Sí, Así porque es un que tema, ¿no? es Es un un tema. temón. Por lo que veo sos de Córdoba. Sí, Sí. sí, Qué ¿Dónde bueno. vivís? ¿Qué parte de Córdoba? de Capital. ¿Ustedes de dónde son? Dani, empezá vos. Yo soy uruguaya, de Uruguay. Ujú. eh, y bueno, bienvenida a este programa. Y me Gracias, encantó Dani. también, como De dice Uruguay Lau. solamente conozco Colonia Sacramento. Ah, bien, bien, Me bien. Vivo encantó. como a unos 200 kilómetros de ahí, como más para el centro, para Montevideo, ¿viste? Un Ujú. poquito para las afueras, bueno, por ahí. Ujú. Qué Y yo bueno. vivo en Buenos Aires, pero no en la capital federal, digamos, sino que vivo en los alrededores de Gran Buenos Aires, en Lomas de Zamora, que queda en la zona sur del Gran Buenos Aires. Así Bien. que, bueno, así Bueno, que es un poquito un mix de todos lugares, ¿no? exacto, está buenísimo porque esto es lo que tiene la conectividad y los vivos y todo esto, que hablemos el mismo idioma, sin Ujú. conocernos sabemos lo que vamos a intercambiar eh, y que vamos a hablar en la misma frecuencia, ¿no? Y creo que eso no tiene precio a pesar de que nunca nos vimos físicamente o de que por ahí no hemos hablado mucho con anterioridad, pero el tema ya está. Las emociones crean síntomas. Listo, ya dijiste eso, ya estamos hablando el mismo idioma. Así que bueno, la Pero no invitación, les Vero. pasa a ustedes, a mí me pasa cuando, bueno, cuando tenía mis vivos, que bueno, Ujú. momentáneamente están cortados por esta cuestión del Por algoritmo, ahora, por por ahora. ahora, Ujú, pero también a todas las que he tenido de invitadas no las conozco personalmente, salvo algunas, pero ujú, siento que las conozco porque como estamos en el PAC y ujú, estamos, las que están en el campus también, compartimos muchos momentos, ¿no? Compartimos ujú, congresos, seminarios, talleres y bueno, todo este mundo de Humano Puente, ujú. sentimos, ¿no? Eso de que nos conocemos, aunque físicamente, ¿no? No nos conozcamos. Total, la conexión pasa por otro lado, ¿no? Y la conexión es muy fuerte, más allá de repente que por ahí, de hecho, Dan y yo no nos conocemos físicamente, pero hablamos todo el tiempo, Sí, las veo que están todo el tiempo juntas en los sí, vivos, estamos sí. mucho juntas en nuestro universo, tenemos conversaciones fuera de los vivos, videollamadas, todo, y ya nos vamos a conocer, por ahora no nos conocemos, como, como decimos. Así que bueno, em,
si querés contarnos un poquito cómo llegaste a la bioexistencia y después nos metemos en el tema de las emociones que dan síntomas. Si querés Ah, contar lo que puedas contar o lo que sí, y una quieras. cosita para agregar también es que los que nos estén viendo, si tienen alguna pregunta, también son bienvenidas, así que nosotros entre las tres le podemos responder, también si tienen dudas o algo al respecto, también son Ujú. bienvenidas esas preguntas. Sí, sí, Bueno, veo que se une mucha gente, así que vamos a ver, gente por ahí que no es del mundo humano puente, así que si vamos muy rápido y alguien nos pregunta, paramos ahí está. Bueno, les cuento un poquito cómo conocí yo a Pablo, lo conozco, digamos, de las redes, Ujú, de allá por el 2014, 2015 que empecé a seguirlo, pero ujú, solamente así muy esporádicamente. Lo conozco bien, bien, bien en el 2018 cuando viene acá a Córdoba para brindar ujú, las aperturas que en ese momento se hacían presenciales. ujú, Y bueno, ahí hice mi primera apertura en el 2018. Ahí conocí este mundo. ujú, Llevada por esta cuestión, ¿no? De que soy una eterna buscadora, como me suelo autonombrar, ¿no? Yo ya ujú, venía de un camino, llámese, de terapias holísticas, porque bueno, pasé por el Reiki, por la masoterapia, el yoga, ujú. qué sé yo, la PNL, bueno, un montón de Qué terapias, bueno, ¿no? Vero, ¿cuánto? Entonces, ¿Cuánto? no me terminaba de cerrar, ¿viste? Ujú, Había como un algo más que yo intuía que había un algo más. Bueno, y cuando empiezo a seguirlo, Pablo, yo decía, es esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ujú, Bueno, y la cuestión es que allá en el 2018 empecé y arranqué mis primeras consultas como consultante. ¿M? ujú, Wow. En ese momento yo tenía mucho dolor en las cervicales ujú, y fui a mi quiropráctica, que era consultora, fue una de las primeras consultoras que hubo acá en Córdoba. ujú. Y bueno, ella me introduce, ¿no? En este mundo fascinante y me dice, vos tendrías que ser consultora. Y bueno, ahí empecé, así que bueno, a la par, ¿no? Como siempre, mis propias consultas y Y el empezar camino. a animarme a atender también a esos otros que llegaban a mí, ¿no? Y bueno, ya después en el 2019 hice mi segunda apertura, la hice en San Juan, así Ujú. que bueno, fue también re lindo esos 5 días de convivencia fantásticos, ¿no? Me Qué Con imagino la cosa, 52, experiencia que, claro, la qué experiencia es 52 bueno, otra. compañeros. Sí, qué bueno esto hacerlas presencial, sí. sí. Sí, porque venían de Colombia, de México, de todos lugares de Chile, Wow. ¿viste? Es un mix hermoso, de Sí, Brasil. que ahora también lo hay, pero son virtuales. En ese momento tuviste la fortuna, Claro, sí, y eso la de creación, abrazarnos, de claro, charlar el uno a uno, de compartir, viste, la tacita de café con la factura, bueno, todas qué esas cosas lindo, que había en esa época era hermoso. Así que bueno, estos son mis comienzos y desde ahí ya no paré nunca más en atender, así que sigo qué bueno. atendiendo en consultas y yendo yo también a consultas. Digamos que tu síntoma entonces fue algo de las cervicales, digamos, En ese momento sí, pero después, bueno, como todos, ¿no? Terminamos un ciclo y empezamos otro y otros porque nos síntomas. conviene y nos gusta. Obvio, sí, porque Mm, somos totalmente egoístas y claro, sabemos que es para sanarnos, ¿no? claro. Entonces, bueno, qué bueno esto de este tema que estamos tratando porque justamente eh, una emoción es como ese hilo de Ariadna, ¿no? Del laberinto este que estamos transitando en la Tierra. Ujú, Entonces, en aquel momento yo comprendí ese mensaje, ¿no? Empecé a buscarlo dentro de mí, eso que, ¿qué me estaba diciendo las cervicales, ¿no? ¿Qué qué bien. emoción había ahí abajo de esas cervicales, ¿no? Que me dolían. Me acuerdo que eran las C4, la C3 y la C4 eran las más, digamos, complicadas, y un Ujú, poco en la C2. Entonces, ujú, cada una de esas vértebras tenía un mensaje para darme. Y qué bueno, bueno. ayudada de mi consultora, lo fui descubriendo y fui Ujú, uniendo esas emociones con esos síntomas. Entonces, bueno, la invitación, creo que de ustedes también, ¿no? Por mi ujú, parte, en este vivo es que veamos a la emoción como algo más, que no es claro, solamente esto que nos pasa de que, ay, estoy triste o tengo bronca o estoy alegre, sino que es algo mucho más profundo, una emoción. Una emoción, como dice Pablo, es un sol, ¿no?
es un campo que se genera cuando no podemos resolver una situación. Claro. Entonces, bueno, la invitación es justamente bueno, que lo podamos ver, ¿no? Realmente una emoción crea síntomas y crea realidad. ¿Por qué? ¿Cómo se crea la realidad? ¿Qué hace falta para crear la realidad? Primero hace falta un fractal del creador que somos cada uno de nosotros, ¿no? Que venimos a esta experiencia porque la gente desconoce y cree que uno existe desde el momento que se une el esperma de nuestro padre con el óvulo de nuestra madre. En realidad ahí, digamos, empieza nuestra forma materia, pero nosotros ya venimos, ¿no? Desde vidas anteriores, llámese así, como seres espirituales que somos, o seres energéticos, pónganle en el título que quieran, pero Sí, ya existíamos, ¿no? sí, sí. Entonces ahí en ese colapso que es como nuestro primer Big Bang, empieza ahí a tomar forma esta materia, pero en realidad la energía es la que le da forma a la materia. Y lo mismo Qué ocurre con las emociones, ¿no? Cada emoción nuestra que nos guardamos generan realidad. ¿Por qué? Porque está comprobado incluso desde la epigenética, ¿no? Desde la bueno. ciencia que es así. Sí. Bueno, hablen Totalmente. ustedes porque si no, Sí, me voy yo No, por las no, ramas. es sí, que sí, sí. Mirá qué hermoso. interesante, interesante esto que estás contando, ¿no? En cuanto justo, mira, ayer tuve una conversación con una persona y me contaba, ¿no? Que tenía dolores en los hombros, ¿no? En esta parte de la espalda, acá arriba en los hombros. Digo, a ver, ¿qué estás haciendo incoherente? ¿Qué estás sosteniendo de más? ¿Qué te pasó? Me dice, no, está todo bien, no sé qué, no sé cuánto, ¿viste? Y me le digo, pero bueno, las tareas de la casa, afuera. Y dice, no, si a mí me encantan las tareas de afuera, de mi casa. Le digo, está bien, le digo, pero el dolor de tu cuerpo te está diciendo que estás haciendo algo que no te está gustando. O sea, vos desde la mente, de esta 3D, de la mente, recordemos también que la mente es un 5% que tenemos, después todo inconsciente, quien sabe toda la historia nuestra, te Tal está cual, o a lo mejor estaba haciendo algo mostrando, obligada, ¿no? claro, te está mostrando que hay algo que no está bien con vos, porque eso es una de las cosas que hay que tratar de que las personas entiendan, que tu cuerpo es perfecto y tu biología también, y te muestra en algún dolor que hay algo que no está bien. Y nosotros podemos, como esto del día a día, ¿no? Sí, está todo bien, sí está todo bien. No, y en realidad no está todo bien. Sí tenemos muchas emociones que nos guardamos todo el tiempo y las acumulamos y las acumulamos. ¿Y dónde explotan? En el cuerpo. Nuestro cuerpo, claro, Ujú, O en la realidad extendida. El tema es exacto. que claro. muchas veces acallamos, creo yo, el cuerpo, el síntoma, la molestia, la incomodidad, en cualquiera de las cosas que nos pasan, ¿no? Vero lo encontró en la C3, en la C4, después por ahí nos puedes contar algo, qué historias están relacionadas con eso. Yo lo encontré en la vista, en una incomodidad laboral, Dani lo encontró en otros aspectos de su vida, cada uno en lo suyo, ¿no? Pero el cuerpo expresa, ¿por qué? Porque el espíritu es, como vos bien decís, es un conjunto de códigos que estaba anterior y está en nuestro inconsciente, que es el 95%. Las dos lo dijeron de distinta manera. Entonces, cuando esas historias, cuando esas emociones que nos fuimos guardando, que se vienen generando para justamente ir mostrándonos para qué vinimos qué propósito, para qué vinimos, ¿no? Por ahí es un poco elaborado, pero por ahí hacerlo más sencillo para la gente que recién se conecta con esto, es que cuando hay una emoción, o sea, algo que te guardaste, no una alegría seguramente, sino algo de esas cosas que políticamente y socialmente son incorrectas de decir en una mesa familiar, en un ámbito de trabajo, en la calle a veces incluso, y de repente hay una bronca, una ira, un asco, un fastidio, digamos, cosas, odio, esas emociones son las que vamos a buscar. Cuando algo de eso nosotros nos guardamos, de repente por ahí nos pasa que te lo guardaste a los 10 y vos decís, bueno, paso, total, sí, y bueno, probablemente a los 20 te lo vuelvas a guardar y a los 40 otra vez, porque estos son círculos de tiempo matemáticos perfectos. Y Ujú. estas emociones
que nos guardamos son los que es algo que altera el espíritu de cada uno de nosotros y se plasma en la materia. O sea, se plasma en la biología, se plasma en el cuerpo extendido, que es la realidad. Y como bien lo dijo Vero, la epigenética, que es una ciencia, ya lo está reconociendo. A mí me encanta escucharlo a Bruce Lipton, ¿no? Que es, Sí, bueno, tal cual. es buenísimo. Y Sí. la verdad es que él siempre lo dice. Hay niños adoptados que adquieren las enfermedades de la familia adoptiva. Y no se trata de cuestión de genes No, traídos. Esos genes no están, sino que se trata de emociones, se trata de cargas, se trata de patrones, se trata de creencias. Y lo que hace la consulta humano puente, que está muy bueno, es acompañar al consultante. Lo que hacemos nosotros, o lo hacemos como consultantes, es acompañar en un proceso muy seguro de 2 horas por mes, vía online en este momento, entrar al inconsciente, cerrar un poco los ojos sin dormirnos, sin nada, entrar y ahí recordar lo que no habíamos recordado, porque probablemente fue cuando éramos muy chicos, si es nuestra vida contemporánea, o si es más atrás aún, recordar, reparar también, cambiar eso que pasó, esa emoción, que en el inconsciente se puede hacer porque justamente es atemporal e inocente. Y eso cambia absolutamente todo cuando salimos de esa consulta y volvemos a abrir los ojos, porque ya no somos la misma persona y no tenemos las mismas capas. Así que bueno, me parece que está buenísimo y por ahí podríamos poner algún ejemplo práctico que, si Vero, te invito a si nos decís alguna cosita chiquita que hayas encontrado, si querés y si podés, por supuesto es una invitación, de la C3, de la C4, historias que estén relacionadas en forma genérica, no de lo tuyo, pero ¿qué historias hay atrás de ciertas vértebras o de ciertas, por ahí nos podés contar algo ya que lo transitaste? bueno, mira, de la que más me acuerdo es la C4 porque es la que más, digamos, me hizo como ruido. Ujú, La C4 está entre la C3 y la C5, entonces está en el medio, es la mediadora. ujú, Y esto tiene mucho que ver conmigo porque en la comunicación yo siempre traté de mediar, ¿no? ujú, Siempre fui la que, bueno, de esto no hablen para que este no se enoje, para que este no se ofenda, no, mejor este mm. tema no toquemos, bueno, juntémonos, bueno, siempre la mediadora, ¿no? Están en Y mi universo. Qué qué perfecto. fantástico eso, ¿no? Poder encontrarlo y poder, viste, hacer ese insight para poder cambiarlo justamente, ¿no? Claro, Ir claro. corriéndose de ese lugar, porque para que ocurra la sanación verdadera, como nosotros la planteamos en Humano Puente, tenemos que tomar acciones, ¿no? Después de la consulta, tenemos que hacer nuestro movimiento. Entonces, bueno, uno de mis movimientos fue empezar a correrme de Qué bueno. ocupar ese lugar de la mediadora, ¿no? De ya no estar, viste, bueno, si tiene que explotar, que explote. Claro, total. ¿Me entendés? Claro. O sea, no abro más la boca, me quedo callada, cuido mi cervical, más o menos así. Qué ¿Qué? incomodidad, ¿no? Creo que, no sé, por lo menos yo me siento totalmente identificada. En algún momento he tenido, no es mi síntoma, pero bueno, siempre he tenido alguna problemita en las cervicales y ahora qué bueno lo que Pero comentás, eso ¿no? lo encuentro siempre, porque obviamente me venían consultantes con ese síntoma. Ah, claro. Entonces, a los que atendía también, yo les leía, ¿no? Lo de que dice el diccionario y ellos se sentían reidentificados y cuando lo veíamos haciendo en las líneas de tiempo, íbamos a buscar esos momentos, obviamente estaba en esa historia, porque no hay síntoma que no esté respaldado por historias y por emociones, ¿no? Entonces esa es nuestra confirmación de que si está el síntoma es porque la historia y la emoción está. Hay que ir a buscarla. Total, total, qué bueno, qué bueno. Qué aliado es el síntoma, ¿no? No sé si me están escuchando porque Sí. se Sí, lo sí, difuso. te No, sí escucho se te bien. escucha bien. Sí, Perfecto. sí. Qué aliado, qué socio, qué amigo es el síntoma que nos permite ver cuántas veces me postergué por
tratar de, con las dos manos que tenemos, que son pocas, tratar de que no explote algo en algún ambiente en el cual estábamos participando, ya sea familiar, laboral, de lo que sea, ¿no? Muy de eso, de decir, bueno, yo con mis dos manitos trato de que contener esta situación, ahí me pongo en el medio para que esto no explote. Y después, claro, después de como vos decís, cuando haces el insight, cuando tomás conciencia, cuando el síntoma tan maravilloso te lleva a la historia, te da ese hilo de Arianda, esa guía, ese mapa, vos ahí entrás en las historias, descubrís por qué, para qué sería bueno estar en el medio de esa situación, y ahí ya al tomar conciencia en consulta, liberando las emociones correspondientes en ejercicios simples, después termina la consulta, pasaron unos días y hay que llevar a la acción, ¿no? Es hacia adentro y después la acción hacia afuera, como un infinito. Y, y así va, yendo así, así. Y ahí ya de repente la próxima vez que en tu universo, por supuesto que te lo creas, una situación en la cual eh, hay, uy, estos dos, este grupo se está peleando, che, ¿por qué? En vez de decirle, che, ¿por qué no se callan o por qué no hablamos de otra cosa? Me corro y sí, que se peleen, que pase que suceda lo que tenga que suceder y que suceda dentro mío también lo que tenga que suceder, ¿no es cierto? O sea, la toma de conciencia es fundamental, pero requiere una acción posterior. Es clave lo que estás diciendo. Tal cual, Exacto. Hermoso, tal cual. Sí, hermoso. sí. El Y movimiento tiene que como, estar todo el tiempo, porque si yo sí, tomo conciencia y no hago el movimiento, queda solamente en la toma de conciencia. Entonces, otra vez voy a volver a repetir lo mismo, y una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, las veces que sea necesario, me va a repetir la misma historia si no hago el movimiento. Porque si estoy tomando conciencia de que este paso lo tengo que hacer y no lo hago, va a volverla más intensamente cada vez más, ¿no? Se repite más seguido para que la entiendas, no lo entendiste, como dijimos, lo entendiste a los 10, lo vas a entender a los 20, no lo vas a los 40, a los 80. ¿Trascendiste esta experiencia? Tus hijos, quédate tranquilo que lo van a entender. Lo van a tener que, o tu descendencia, o tus sobrinos, quien sea, tus nietos, lo que sea. Entonces está buenísimo esto de que las emociones que se quedan guardadas y no se trabajan, no se expresan en algún momento, las emociones del inconsciente, las emociones que son códigos debajo del gran iceberg, eh, eso está muy bueno ver que la gente por ahí común, no los consultores, sino la gente común veo que está entrando, que entienda que hay un conjunto de códigos en nuestro inconsciente y que ese conjunto de códigos, al no ser trabajados, al no ser expresados, al guardar, 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 a lo largo del tiempo, generan síntomas, generan realidad, generan materia, Exacto. Y Vero, crean síntomas. sí, justo le iba a comentar a Vero si ella tiene en sus casos consulta, que esos consultantes hayan notado todas esas emociones, ¿no? Y cómo van creando su realidad. sí, recuerdo un caso en el que también esta chica vino por tema de cervical C4, fue, fue esos primeros comienzos míos como consultora. Yo también me estaba atendiendo mis cervicales y bueno, y empezar, viste, a entender esta persona que también tenía que correrse ella de ahí, de ese lugar, ¿no? Aunque Claro. le costara. Y bueno, de a poquito creo que lo fue logrando. Finalmente, en aquella época eran mucho más cortos los procesos y dejó Ujú. de venir, no la vi más, así que no sé si se habrá sanado o no. Pero eh, eso siempre me trae a la memoria esos primeros, que fueron como esas primeras experiencias, ¿no? Ujú. Bueno, son las que más me marcaron. Recuerdo también una señora que venía por una cistitis eh, muy dolorosa, muy que la dejaba de cama, una señora mayor ya, grande. Y bueno, y tuvo una sola consulta conmigo y yo le expliqué, le ayudé a que liberara las emociones. Y bueno, y se fue y estuvo mal, estuvo tirada en la cama como 2 días y
me escribía, me decía, Vero, no sé qué pasa, pero me siento peor, qué sé yo, tranquila, ten paciencia, ya va a pasar. Es porque el cuerpo también necesita, ¿no? Reparar. Reprogramar, si repara. Bueno, la cuestión es que a los 3 días o 4 días, no me acuerdo, bien exactamente, me escribe, me dice, ay, Vero, me dice, no sé qué pasó, pero ya comprendí todo, ya me dejó de doler. Y lo mejor de todo Ujú, es que pudo resolver el tema que le traía consulta, claro, que era, ella, el asistente le venía a mostrar, estaba teniendo un tema con su departamento. Ella territorio. en su departamento lo quería vender y no lo podía vender al precio que ella quería. Entonces no podía terminar de organizar sus finanzas, ¿no? Y bueno, y estaba envuelta en toda, estaba embebida en todas esas emociones que no podía expresar, y en una sola línea de tiempo pudo expresar algo, ¿no? Si Qué bien hoy maravilla. sabemos que es otro el abordaje que tenemos, pero bueno, en aquel momento era así, y la Sí, verdad sí. que se le pasó, ¿viste? Así que bueno, también no vino más. No, pero bueno, esto sirve también un poco para demostrar justamente lo que estamos hablando acá. Obviamente ahora el proceso está optimizado, Y ahora es evolucionado, más largo y de más es un compromiso poco más también. largo y también se entiende que lo que se busca es la sanación Sí, de es la profundidad, la profundidad, la sanación a nivel profundo para que después no vaya a otro órgano o siga con otros temas, ¿no? Porque hay que tal cual. sanar todo, ¿no? Y Pero, además agregarle también, Lau, en esto de que no tanto enfocarnos en sanar ese síntoma, sino que tu vida se transforme claro, absolutamente. Eso es Sí, lo que se sí, busca hoy lo más en enfocamos este así, abordaje, en este proceso. tal cual. exacto, exacto. Pero también está bueno transmitirle a las personas cómo, del tema de hoy, cómo las emociones crean síntomas. Fíjate, esta señora que vos contás como este ejemplo, algo de su territorio que no lo podía vender al precio que ella consideraba, como esto le estaba produciendo algo, porque bueno, todos los temas de cómo hacen los animales, con la orina, marcan territorio, bueno, algo, somos seres biológicos y cómo la biología no se equivoca. O sea, ante una situación de un problema, una dificultad, una incomodidad en su territorio, no poderlo vender, no poderlo vender al precio que ella quería, no valorizar eso, ante esa situación ya le produjo en su biología algo relacionado en un órgano que tenía que ver con el territorio. Entonces, cómo se une todo y cómo una persona que expresa las emociones ya le cambia algo. Ese día que vos saliste a esa consulta habiendo expresado una emoción, ya hay capas que ya no tenés. Por supuesto Tal que cual. el proceso para que Y cambie, hay que para seguir cambiar la vida, profundizando, hay sí, que profundizarlo, hay para que la vida se ponga linda, pero sí, por eso muchas veces pasa que en la consulta de Humano Puente, en las primeras consultas, el síntoma afloja muchísimo. Ujú. Pero seguimos profundizando, la invitación es para que justamente cambiar la vida, todos los aspectos vayan cambiando. Pero el tema de hoy del vivo es las emociones crean síntomas. Este Total. es un ejemplo practiquísimo, hermoso que lo compartiste, de creo que todos podemos decir algo de nuestros consultantes que ante una situación determinada y expresando las emociones, los dolores del cuerpo se calman. Yo también lo he vivido sí, con casos de Mm. artritis. O sea, los dolores del cuerpo se calman. También están el tema de las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo extendido, que es nuestra realidad, que también se cambian, también se cambian. Pero bueno, eso por ahí hay que hacer un proceso más de una explicación un poquito más profunda, ¿no? Pero los Ujú. vínculos, la economía, las preocupaciones por los hijos. Dani, vos tenés muchas mamás que vienen por las preocupaciones por sus hijos y no vienen los hijos, vienen las mamás. ¿Y qué pasa con los hijos? Contanos, Dani, un poquito. ¿Qué Te has cuento. visto? Wow, es increíble cómo esos hijos se transforman absolutamente. Cuando a vos te genera una preocupación, porque cuando llegan estas mamás llegan con mucha angustia, mucho dolor por ese hijo que no pueden acompañar, no pueden no tienen herramientas, no saben cómo apoyarlos. Y bueno, y Ujú. sí, han intentado un montón de cosas, pero sin embargo esa angustia sigue estando, esa preocupación sigue estando, ese miedo sigue estando. Y cuando ellas vienen, se permiten sacar todo eso, esas emociones, como vos han dicho, ¿no? Todas esas emociones fuertes, que puede ser ira, rabia, furia, bueno, un montón.
y se permiten sacar todo eso, empieza esa liberación absoluta en cuanto ellas se ven y se dicen, wow, cuántas cosas yo me guardé y que mi hijo me lo estaba presentando acá, porque Ujú. obviamente en mí seguramente pasó muchas cosas que no le di mayor importancia, pero llegó un hijo con un síntoma y le voy a dar la importancia necesaria porque es más importante. Como biología sabemos que nuestros hijos son más importantes. Entonces, viene esta mamá, libera todo eso y wow, y ese hijo deja de tener ese síntoma porque al fin y al cabo el hijo que tiene ese síntoma le viene a mostrar una realidad nada más, algo que ella se guardó, esa experiencia de vida en cuanto no pudo liberar nada. Y es increíble cuando ves a esos padres tan eh, con otras caras, con más alivio, con más liviandad, donde dice, Claro. wow, yo no puedo creerlo, y es maravilloso cuando ves a esos papás así, ¿no? Cuando vienen a consulta y me dicen, wow, Hasta no los sabes. abuelos que has atendido. Porque Total, sí, totalmente, abuelos también. Ay, aparte, con respecto a los niños, ¿no? Que muestran sí, síntomas, ¿no? Y que tienen, nos están mostrando por ahí síntomas muy incómodos, muy difíciles, que nos dan mucha frustración, ¿no? Eh, pueden ser niños, pueden ser otros miembros de la familia. Lo importante que es dejar de lado lo cultural e ir a lo biológico, que para esto la bioexistencia consciente es para mí, es la gran diferencia, ¿viste? Lo que te faltaba encontrar, ¿viste? Que hablabas, bueno, son muchas cosas, pero una de estas es esta, de esas cosas es esta, es que culturalmente a un niño que tiene un problema, a un cachorro defectuoso, generalmente, ¿qué se hace desde el punto de vista cultural? Ay, pobrecito, ay, cuídame, ay, pobre. Y la bioexistencia consciente lo que permite, lo que autoriza a estas mamás, a estos familiares, también lo he experimentado en forma personal esto, es permitirse descargar una emoción de la bronca que te da que tu hijo te muestre este síntoma y descargar contra el propio hijo, descargar una emoción que capaz que vos lo estás escuchando así, parece horrible, parece... Yo tengo una hermana con síndrome de Down y entender que el trabajo genial que hizo mi consultora acompañándome a entender que la primera persona con la que yo tenía que descargar era con ella, no contra, con ella, lo que ella me producía a mí, no culturalmente pobre o como no, la culpa, entonces, no, hay una realidad que es que yo verla a ella así, en ese estado, tengo que descargar una emoción salvaje, kinestésica, es una emoción de movimiento, una emoción salvaje como si fuera un león, porque esta persona me está produciendo a mí un síntoma, me está molestando verla en ese estado, me está haciendo mucho mal. Y si yo me guardo eso, o un papá se guarda eso al ver, hay que autorizarse, hay que permitirse, acompañar a la persona a poder descargar esa emoción salvaje con respecto a una persona que es más débil o que es defectuosa o que tiene un problema o que me muestra un síntoma que no me gusta. Porque eso es clave para la sanación. Después vos ves a la persona desde otro lugar. Y hay que meterse ahí. Y hay que ir contra la cultura o entre el inconsciente colectivo de no, no, pobre, ¿cómo vas a hacer eso? No, pero hay que meter. Y es muy disruptivo esto, yo lo entiendo, es muy Sí, estaba disruptivo. por decir lo mismo, sí, tal cual. Yo Y siempre les digo a mis consultantes y trato y las ayudo a que puedan descargar esa emoción kinestésica salvaje, ¿no? Que sabemos que está guardada ahí en esa amígdala, que es una parte del cerebro, ¿no? Por eso es fundamental que hagamos ese caminito para poder llegar ahí, porque no basta con desearlo, ¿no? O con decir, ay, bueno, mañana me quiero sacar la lotería. No, no pasa así. No, la gente desconoce que la programación se hace en el inconsciente. Por ujú, ende, tenemos que ir al inconsciente a desprogramar esos códigos, esas emociones, ¿no? Entonces ujú. es ahí donde empieza a operar una nueva versión de esa persona que va a consulta. Entonces, bueno, ese trabajito que hacemos las consultoras, ¿no? De acompañar a la persona a que realmente pueda expresar esa emoción que es más como animal, ¿no? Que es
Ujú, totalmente disruptiva desde la mente, como en este ujú, caso que vos decís, ¿no? Me tocó acompañar a una mamá que venía por que su niño tenía el síndrome de TDAH ujú. y al ujú. principio no podía ella decirle nada, digamos, Claro. políticamente incorrecto, ¿no? Al niño. Y Ujú. bueno, fue un trabajo, viste, de De acompañar acompañarlo con con mucho amor y paciencia, paciencia. despacito, que cada vez fuera eh, con más profundidad su descarga, ¿no? Hasta que, bueno, empezó primero diciendo no, no me gusta, ¿no? Claro. Y Ya es un bueno, montón. claro, pero imagínate de no poder, al decir era como mucho, y hasta que lo pudo hacer y pudo lograr decir y descargar todo eso que sentía, porque no era ese niño que ella deseaba, que ella quería, ¿no? Eh, Claro. Eso es lo que yo trataba de hacerle entender, ¿no? Que era un proyecto que no le salió del todo bien, digamos, entre comillas, ¿no? Claro Entonces, que bueno, sí. Claro. que ella pudiera darse cuenta de eso y pudiera expresarlo, bueno, llevó varias consultas, ¿no? Sí. Hasta que, bueno, Claro que hasta que sí. pudo decirle, no sos lo que yo quería que fuera, ¿sí? Total. Claro. Y bueno, y Total. ahí empezó el niño a hacer cambios. Bueno, por Y Wow. cuando supuesto. ella, sí, cuando ella recién pudo ahí decirle, no me gusta, no quiero esto, no me gusta esto de vos, ahí empezó el niño a tener esos cambios, ¿no? En su manera de expresarse y en eso de la mirada también, ¿no? Que en ese momento él miraba un punto fijo y bueno, ahí empezó como a mirarla, A ¿no? A hacer esa conectarse. conexión. Bueno, y entender, ¿no? Ayudarle a entender esto de toda su historia, ¿no? De todas esas, esos pequeños y grandes traumas, por decirlo así, ¿no? Esas emociones dolorosas no resueltas de toda su vida, que la fueron llevando a que ella se creara en su realidad este niño, ¿no? Claro, Porque bueno, en ella no lo pudo ver, no le dio bolilla, no le prestó claro. atención. Entonces, ¿qué hizo la biología? Ah, bueno, no me quiere escuchar, listo, Vamos a tus hijos. Sí, esto vamos a tu sigue. hijo. Y Claro, no queda esto sí. otra, ahí sí o sí tenés que mirar, ¿no? Como Claro. decía Daniela. Y bueno, eso también llevó un aprendizaje y una paciencia para que también lo pudiera entender ella, ¿no? Comprender esa historia de, de todos los silencios que se guardó, de las cosas que no pudo expresar, una Claro. total sumisión en su vida. Bueno, y la verdad que fue una de mis mejores consultas, uno de mis mejores Hermoso. aprendizajes como Wow. consultora. Fue fantástico. Qué genial esto, ¿no? Y también dejar como, como para estas personas, estos padres que en algún momento lo vayan a ver después grabado, también es que acá no hay culpables, no me lo creo porque No, yo quiero, no me creo porque soy culpable del hijo que tengo, no, al contrario, soy responsable y mi hijo es mi gran oportunidad de hacer el movimiento que nunca me animé a hacer por mí. Entonces, mira qué maravilla cuando veo desde este punto y no desde la culpa. Es una tal cual. transformación absoluta desde ahí. Qué Sí, belleza. Ay, chicas, qué hermoso lo que estamos hablando. Qué esperanza para tantas mamás, para tantas personas que por ahí de repente, yo por eso comparto mi historia, ¿no? Porque a veces ahí en el momento de la consulta, mi consultora me alienta mucho, me dice, ay, descargale, tenés que hacer el movimiento ahí en la consulta, en el inconsciente de sí, descargar, tal cual. y cuesta un montón, pero yo lo hago porque sé que es lo mejor para mí y que sé que es lo mejor para ella. Y de hecho lo veo después en ella, que si bien es una persona que no se conecta, que tiene un síndrome muy complicado, pero sin embargo su salud física, que se había deteriorado mucho en la primera parte del año, ahora los estudios le salieron muy bien. Entonces, ¿Viste? Mira vos. ¿viste? Claro, entonces yo dije, qué bien, ¿no? Qué Ahí tenés bien tu que certeza. Claro. claro, mi certeza es decir, lo hago por mí, para mi sanación, para sacarme, para aliviar. Muy disruptivo, si esto yo lo cuento en otro ámbito, que a veces lo hago, a veces no, pero, pero en este lenguaje que hablamos los consultores y que lo hacemos porque entendemos y estos vivos los hacemos para aquellas personas que por ahí dicen, ¿cómo voy a hacer algo así?
con mi hijo. ¿Cómo voy a descargar? Pero es la primer persona, o con mi hermana discapacitada, con un síndrome grave. ¿Cómo voy a...? Es la primer persona, es lo Es cuando, primero. claro, Hasta llegar ahí tal es cual. un camino, ¿eh? Porque primero Claro, empezamos con Sí, mamá, con sí, papá, sí, empezamos, y cuando llegamos ahí, decir permitirlo, permitirse descargar donde hay que descargar, y después ver verla desde otro punto de vista, permitir que, que la bronca, que todo eso se vaya corriendo, esas capas, y bueno, sentir el amor, sentir otras cosas, y ver que ella, si bien no puede conectarse, pero que su salud física empieza a mejorar. Y bueno, ¿qué otra, más maravilloso que eso, ¿no? Y ni hablar cuando tenés un niño que es pequeño y que de repente tiene todas las posibilidades de cambiar, si la mamá, la abuela, el papá, el que quiera cualquiera que esté preocupado por este niño, viene y trabaja y se mira a tal sí cual, mismo. Eso es tal cual. algo que es de la consulta de Humano Puente, que yo realmente, yo sé que hay muchos caminos y todos ellos son muy válidos, pero eso de la consulta de Humano Puente, de ver Sí, a los niños cómo cambian, hay videos de niños cómo cambiaron, que creo que hace un rato pasó María justamente, pero realmente cuando en el teatro, como hemos visto a niños que no podían decir monosílabas y después cantar canciones enteras, y eso fue porque la mamá fue una valiente, tomó conciencia, no se culpó, salió de ese bucle de la culpa y se animó a a hacer lo que tenía. expresar lo que no había expresado antes, ¿no? Exacto, Tal cual. exacto. Qué valentía de esas Sí. mamás. Y otro de los momentos también de la consulta donde es importante también expresar estas emociones que uno se ha guardado con el tema de los duelos de los no nacidos o de Mm, los niños que se fueron de este plano, ¿no? Muy también. pronto. Ujú. Eso también, visto desde la sociedad que no conoce este camino, también es muy disruptivo, ¿no? Pero es muy liberador llevarla a la persona a esos momentos tan dolorosos para que recuerden, para que reviva y repare esa situación. Este reparar implica la liberación de esas emociones que no se pudo decir, ¿no? De todo lo que se Sí, guardó respecto a ese niño que no pudo estar, que estuvo un ratito o lo que sea, ¿no? sí. Entonces, eso también fue es uno de mis aprendizajes como consultora así muy fuertes porque es fantástico cómo cambia la persona, cómo cambia la consultante después de haber hecho, ¿no? Esa Ujú. descarga de ese duelo que se guarda. Ese duelo congelado, ¿no? Que yo lo he Sí, encontrado mucho en el transgeneracional, ¿viste? Niños muertos y verlos ahí y que la mamá, no lo voy a mirar, no la voy a mirar, mirala, tenés que verlo. Entonces, es verdad que hay que recordar y mucha gente dice, no, ¿cómo? No quiero acordarme porque yo misma, no quiero ni acordarme, pero es como vos decís, es recordar primero, revivir que no queremos, no queremos, lo que menos queremos en este mundo es entrar en sí, revivir pero esa es súper historia, importante hacerlo. pero es la clave para Sí, repararla. Si no se sí, sí, entra sí. y no se revive y no se recuerda, eso está ahí. Y no es que no sentís dolor, el dolor ya está y claro. te sigue operando. Son los famosos patrones, creencias limitantes, de Sí, todas es que si no se resuelve eso sigue transmitiéndose de generaciones en además. generaciones, ¿no? Como Lo por mejor que puedes hacer por ejemplo, tu descendencia es eso, es claro, como por ejemplo, bueno, qué sé yo, que venga a la consulta a alguien porque no puede tener pareja, ¿no? O porque nunca tuvo pareja. Y vos decís, desde la 3D, ¿no? Desde esta mirada, vos decís, reúne todos los condimentos esta persona para tener pareja. ¿Por qué no tiene pareja, no? Se pregunta. Y la respuesta es porque eso lo tiene que encontrar en su inconsciente, ¿no? En sus claro. historias de sus vidas anteriores, ¿no? De ese Ujú. aparente pasado donde la acompañamos, ¿no? A que vaya a descubrir esas historias, de esas emociones que se guardó en toda esa experiencia de vida anterior, ¿no? Una emoción no se genera acá en el presente, ¿no? No, Una emoción viene viajando,
¿no? Por decirlo didácticamente, porque bueno, para explicar algunas cosas hay que usar la didáctica. Sí, sí, Una emoción viene viajando de, vaya a saber de cuántas generaciones y generaciones, ¿no? Entonces acá exacto. supongamos esta mujer se llama María y quiere tener pareja y no tiene, o tiene parejas que cuando va queriendo tomar la cosa, un compromiso, el tipo se borra y ella no Ujú. entiende y le pasa una vez, le pasa dos, le pasa tres, le pasa cuatro y va por la vida así. Y bueno, hasta Ujú. que viene a consulta a decir, bueno, a ver, ayúdame a ver qué es esto, ¿no? Y resulta Tal que cual. esta persona se llama igual o es de la fecha igual que una bisabuela, que se le murió un hijo, o que se le murió el marido, o que se murió ella dando a luz, ¿no? Y Ujú. encuentra esta relación en las historias. Y va tomando conciencia, la persona va descargando esas emociones que se guardan en las diferentes etapas en las que acompañamos en consulta. Y bueno, va entendiendo para qué se crea estos hombres así, ¿no? Que son Claro. la solución perfecta para no tener hijos. Perfecto, es la infertilidad oculta que llamamos. Porque Es para así. tener hijos vos tenés que tener una pareja. Entonces, si vos tenés todos los condimentos en tu historia, todas las historias que hacen a que vos estés programada para no tener hijos, es obvio que tu inconsciente biológico te va a proteger de, en un escalón anterior, que es mejor no se te acerque ningún hombre, Claro. ¿no? Claro. Que bueno, es Porque uno de mis temas ese, así que hermoso, me lo bello, sé gracias por perfecto ese tema, gracias por compartir. por Es eso lo que puedo explicar así tan clarito perfecto, porque es me re lo sé de didáctico. memoria. Perfecto, gracias por compartirlo. Y porque el inconsciente te protege desde antes, no te protege en Obvio, esta instancia. siempre, siempre, Siempre va siempre, mucho antes. Entonces, cuando vos ya, el hacia dónde del inconsciente, o sea, cuando ya tal te vas cual. acercando a un tema determinado, no, 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 vamos para atrás, ni que se acerque, ni que se vayan todos, que no haya ninguno, que no haya nada, porque hay peligro que si tenés pareja, tenés una situación económica adecuada, hay distintos condimentos, tenés la casa, tenés eh, digamos, el novio perfecto, la pareja perfecta, ahí, ¿qué se va a venir después? El hijo. Y el hijo está asociado con una muerte porque estás vinculado con alguien del transgeneracional donde hay un duelo. Y Sí, esas o muchas veces con varios, ¿no? Porque bueno, Sí. con he varios, ido a seguramente con muchos varios. reorixing de esta persona y hay un montón de niños muertos, un montón de Sí, sí, parejas. es ir a entrar en cada uno de ellos, o sea, y cada uno de esos, Es yo digo, totalmente lógico si te ay, pones a sí, pensar el síntoma. Lo que pasa es que uno acá no lo entiende así porque desconoce esto que propone la bioexistencia consciente. Por eso me gusta recalcar esto de que es una oportunidad. El síntoma que vos tengas para que lo veas, para que te animes a mirar el mensaje que viene a traerte, ¿no? Porque está ujú, acompañado de un montón de historias que quedaron sin resolver, que hacen a que vos te estás creando este síntoma. No lo creas por mala suerte, claro, lo creas porque hay toda una lógica que lo sostiene. Y total. también invitarlos a que empiecen a ver que el libre albedrío no existe. Está Ujú, comprobado, nosotros lo comprobamos todo el tiempo en consulta, que estamos todo el tiempo condicionados por nuestras historias no resueltas y el ujú, hilo conductor es esa emoción que va Claro. siguiendo esas historias. Esa emoción es ese hilo conductor, ¿no? Que nosotros los consultores tratamos que la persona descargue, ¿no es cierto? Y está sostenido, genera ese campo que yo decía recién, ujú, que es como un sol que hace, como dice Pablo, ¿no? Sí. Y lo claro. encapsula ahí, y eso ¿qué hace? Eso hace que todo el tiempo estemos orbitando, ¿no? Eh, situaciones, personas que creamos, ¿no? Que Ujú, tienen los códigos igual a esta emoción que yo me guardé acá y que no pude expresar. Entonces, como decía Pablo allá en sus comienzos, somos rompedores de soles los consultores, claro ¿no? que sí. Cuando Claro. logramos que la persona explote
libere todo este campo energético, es ahí donde empieza realmente la sanación. Claro. Y ahí Entonces, no hay, bueno, esa es la oportunidad. ahí hay Claro. un principio de libertad, un principio de libre albedrío, porque ya no hay esa necesidad continua y constante de repetir. Claro, porque ahí Porque, ya dejó ese condicionamiento al claro, expresarse, Claro. ¿no? Pero mientras vos no te metas adentro tuyo, vas a seguir siendo manejado como un títere, por decirlo exacto. didácticamente, Sí, sí. por Sí, todas esas sí, vos, historias. la persona que por ahí le pasa esto del ejemplo de la pareja que vos decías, pero si yo quiero tener pareja, pero si yo Sí, pero no es lo que voy vos al bar, querés, es lo que tu No, hago, inconsciente quiere. claro, Es hago todo así. lo posible, pero no, no. y El, ni siquiera quiere, simplemente te está protegiendo de todos los conflictos que hubieron antes. Solo claro, te quiere Claro, proteger. no hay sí, sí. posibilidad, no se va a dar hasta que no veas, ese dolor tiene que ser lo suficientemente grande para que puedas meterte ahí y darte cuenta que ya te duele, porque ya te duele tanto no tener pareja que decir, bueno, entonces vamos a la historia de eso tan triste y esa muerte que hubo, o ese niño, o esa familia, esa historia dolorosa, porque un Mm. síntoma es justamente una historia dolorosa no sanada, ¿no? Un recuerdo doloroso no sanado. Y si ese recuerdo está y el dolor está y te está haciendo algo que te está haciendo sentir tan incómodo y tan mal, metete en el barro porque por lo menos dolor vas a sentir al revivirlo, pero por lo menos vas a ser consciente de poder elegir algo y poder capaz cambiar. Muchas mujeres, muchos hombres, muchas personas han entrado en esos recuerdos dolorosos y después la pareja aparece. O se Sí. tiene que ir sanando, y la infertilidad. Sí, o a Bueno, lo el caso. mejor no aparece, porque bueno, también tengo consultantes que no están en Sí, no, pareja, puede pasar. pero por ejemplo ya no la sufren a la soledad, ya Claro, no Ah, hay tienen esa otra carga plenitud. emocional, ¿me entendés? Ujú. Que esto de que vos decías justamente, ya ahora ya son libres de elegir estar o no estar en pareja, ¿no? Claro. Ya No claro. no lo necesitan hacen con una alejarlo. necesidad. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, están bien, digamos, y bueno, si en Y algún sin la momento cuestión esta deciden, del claro, inconsciente total, continuamente alejando, ante tanta repetición de patrones, ante tanta limitación, ahí es donde se genera tanta incomodidad. Ahora cuando la historia y el sol, como dijiste vos, explota, ahí como que se alivia todo y después veremos los resultados que pueden pasar. Las infinitas posibilidades pueden pasar en la consulta. tal cual. Que no todas significan, bueno, los casos de infertilidad, los 1000 niños sanados también, que son todas historias muy parecidas de mujeres o familias enteras que no podían tener su primer hijo, su segundo hijo, su tercer hijo, y la historia estaba en aquella bisabuela que capaz tuvo, así groseramente lo voy a decir, tuvo que el niño se le murió en los brazos en un barco y tuvo que arrojarlo al mar porque se lo obligaron. Y esa historia causa una emoción que se transmite por muchas generaciones. Claro, exacto. Siempre la emoción sigue viva. Eso es lo que Claro, la gente no conoce. La gente cree que Es- porque pasó hace 100 años, pasó y está, pasó y se ya está. olvidó y de acá no se no, habla más. Metámosla No, bien no es debajo de la así. alfombra, si es no. posible. Es como cuando Porque dicen, dejemos que el tiempo pase, el tiempo lo que hace es acumular más ese dolor, no acomoda nada el No tiempo. acomoda nada, genera incomodidad en tu vida y después pasa a las próximas tal cual, generaciones. tal cual, tal cual, que bueno, bueno, nosotras que lo vivimos a diario, esto lo comprobamos, ¿no? Todo el tiempo, y que bueno, que podamos justamente invitar a la gente a que se empiece a mirar como más de la manera en la que se mira, ¿no? Que Ujú. se empiecen a mirar no solo como seres biológicos, sino también como un ser espiritual completo que somos, ¿no? Ujú. Porque bueno, estamos hechos, si nos miráramos atrás de un microscopio, ¿no? Potente, no tendríamos cuerpo, seríamos Exacto. energía, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, de eso está también construida nuestra realidad. Total. Son todos campos energéticos
¿no? Que están creados desde emociones nuestras y desde nuestras historias. Entonces, todo eso que no nos gusta en nuestra realidad, que nosotros los consultores le llamamos nuestro cuerpo extendido, bueno, es una invitación a primero reconocer que lo estamos creando nosotros, Ujú, ¿no? ujú, Que no tiene la culpa el otro, que el otro no me hace, sino que yo lo estoy poniendo ahí como un espejo, por decirlo didácticamente, justamente para poder verlo, ujú, poderme mirarme adentro y decir, bueno, a ver, ¿por qué me molesta? ¿Qué sé yo? No sé, darte un ejemplo, el vecino no levanta la basura de la calle, qué sé yo, un ejemplo, ¿no? ujú, ¿Por qué me molesta tanto? ¿No? ujú. Esa cosa que te hierve Sí, la sangre, ¿no? Bueno, eso tiene es, una historia atrás. Quizás el vecino claro. está relacionado con un ancestro que hizo algo sucio, ¿no? O Ujú. lo que sea, no sé, porque siempre vamos del síntoma a la historia, ¿no? Estoy dando solamente ejemplos, pero bueno, la invitación es esa, ¿no? Que justamente se anime la gente a meterse, que no la va a pasar mal todo el Mm, tiempo. claro. Quizás estas 2 horitas la pase mal un día o 2 o 3, pero no va a ser siempre así. Después la Y vida que, cambia, se pone muy linda. claro, el beneficio que te trae eso después no tiene precio. No Y tiene después precio. comprende que cada vez que yo vengo a consulta o hago esas líneas de tiempo, me meto adentro, saco todas estas emociones y veo cómo mi realidad cambia y voy a venir con otro gusto, con otra emoción, además de decir, wow, vamos por más, Tal porque se cual. Sí, transforma la vida, es espectacular. es espectacular. Mira, a mí me contestó, ya tenemos que cerrar, ¿no? Pero les comparto esto chiquito. Una persona que cerró el ciclo de consultas, ¿no? Y yo me había angustiado mucho y le mandé la planilla de cierre a Pablo, ¿no? No lo que me había angustiado, pero decía, bueno, que uno desde ese lugar donde uno quiere. Y él me contestó con mucha paz, el tomar conciencia y el autoconocimiento, no hay peligro alguno. Tranquilo. ¿Viste? Tal cual. Sí, así. Entonces, esta es la invitación, que no hay peligro alguno en tomar conciencia, no hay peligro alguno en No, que meterse, en no, autoconocerse, no. y que este camino es un camino disruptivo, es verdad, pero es la solución de muchas cuestiones que incluso son las enfermedades de mala fama, donde la gente, o diagnósticos crónicos, donde la gente dice, qué mala suerte, ¿cómo puedo hacer para salir de esto? Bueno, y nosotros, ¿sabes qué, Vero? A todas las personas que pasan por acá, les preguntamos, ¿no? Primero agradecerte enormemente y le hacemos una pregunta. Fuiste muy didáctica y eso, la verdad, Gracias. hermoso vivo. Pero la pregunta es, si alguien viene y te dice que tiene mala suerte, que algo le pasa por mala suerte, porque no pega una, porque... ¿Qué le dirías a esa persona? Como, más o menos ya hablamos, pero como así cerramos Ah, siempre para un poco cerrar, para ir. Claro. Que no existe la mala suerte, que eso que le está pasando es porque hay un dolor muy grande en su vida que necesita ser visto. Hay una historia ahí atrás que busca ser vista y la manera que el inconsciente tiene de poner las señales es justamente en la creación, ¿no? Mm. Entonces, bueno, es como un letrero luminoso, ¿no? Que te está diciendo, míralo, míralo, míralo. Quiero darles las gracias por este vivo y si me Ay, permiten quiero cerrar con una frase que tengo acá escrita ay, hermoso, dale, Vero. hermoso. que dice, trabajar las emociones en la profundidad que ofrecen las consultas en bioexistencia consciente es un derecho espiritual. Somos creadores fractales del creador. Humano Puente plantea una nueva evolución, y es que comenzando desde la lógica biológica se puede llegar al propósito en la tierra que cada uno trae. Qué Ay, Gracias, belleza, chicas. qué gracias. belleza. Vero, Hermoso, hermoso. Bueno, acá hermoso. una excelente consultora, te pueden encontrar en tus redes, bueno, como a Dani como a mí, y no quiero decir más nada porque la frase fue todo. Quiero cerrar con Muchas eso. gracias. Les Gracias, mando un Vero. Gracias. abrazo. Abrazo enorme desde el alma. Pónganme de colaboradora, Sí, por sí, favor. sí. Ahora lo voy haciendo de a poquito. Chao, Vero. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao.